tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Ya saben que nos pueden escuchar, como lo estarán haciendo, y si no, vamos, ya le están llamando seguro para que lo haga, en Es Radio, pero también en el 125 de Movistar. Miren, ayer los chavales, los jóvenes, bueno, supongo que no tan jóvenes, pues salieron a la calle. Ayer había que decir que había una emergencia climática y por ejemplo, en Andalucía pues hicieron una huelga en la educación y yo pensaba, digo, ojo, o sea, hacen una huelga que está muy bien a lo mejor por la emergencia climática. Digo, yo no les he visto nunca salir porque tienen la mayor tasa de paro de España, ni el mayor fracaso escolar. Han estado años viendo cómo se despilfarraba el dinero público, pero en fin, es lo que hay. Pero lo que más me sorprendió es que escuché a un chaval que dijo: lo estáis haciendo tan mal, sois tan malos los mayores, sois tan egoístas que vamos a acabar nosotros con una bombona de oxígeno y una mascarilla. Y dije yo, anda, digo, pues si yo la bombona de oxígeno y la mascarilla la tengo ya preparada en casa, porque como de verdad, después del 10 de noviembre, la única solución sea que el PSOE se alíe con Podemos 1 y Podemos 2, porque, como comprenderán, más país, o sea, es como, o sea, es coleta sin coleta, un poquito con carita más de primera comunión, pero son lo mismo, calcao. Los programas son un calco. Entonces, eso sí que va a ser para llevar la bombona de oxígeno de lo que íbamos a hiperventilar. Porque si hoy la economía española está ya dando unas alarmas que ya no es lo que digamos en este programa, ¿no? Es que ya es el Banco de España, Standard & Poor's, la OCDE, el Banco Central Europeo, Funcas, todos están revisando a la baja las previsiones de la economía española y además en todas sus variantes. O sea, no es solamente el comercio, la demanda, la inversión en bienes de equipo, las exportaciones, las importaciones, en fin. No quiero abrumarles, que igual están tomándose una cervecita en casa preparando la comida, pero es lo que hay y hay que saberlo. Y hay que saber en qué circunstancias estamos para poder prepararnos. Y desde luego la preparación del señor Sánchez es 0 o igual a o menos 0, y la de Podemos y el otro Podemos, pues es, ya saben, las recetas: gastar más, subir los impuestos, todas las libertades de horarios, de tal, suprimirlas, la estatalización de la economía, en fin, ¿qué les voy a contar? Después lo vamos a analizar en profundidad porque debería de ser una prioridad. Debería de estar en el number one de que es que ya acabamos de salir de una, no acabamos de salir y nos podemos meter en otra muy gorda. Y no es que Sánchez tenga la culpa de todo, que yo no estoy diciendo que ahora Pedro Sánchez haya venido a hacer más, a crear esta crisis, no. Pero si lo estás viendo venir, si ya te están avisando tus propios datos, si te lo están diciendo desde fuera, si hay en el exterior como 5 o 6 o 7 amenazas, pues en vez de estar aquí tocando la flauta, hay que estar currando, no volar tanto y viajar tanto y luego reunirte con esos que aquí llaman los fondos buitres, pero luego por ahí fuera son grandes inversores, pues con esos. Bueno, vamos a hablar de todo eso y hoy tengo de verdad el placer, y es que me encanta retomar nuestras entrevistas que gracias a la colaboración de CESCE, de la Compañía Española de Crédito a la Exportación, vamos a tener a partir de hoy con empresas de esas que nos gustan, de esas currantas que han salido al exterior para buscarse la vida, que son pequeñas, medianas, que no tienen horarios, que curran todos los días, que exportan a montones de sitios, que son las grandes desconocidas. Aquí estamos todo el día con el IBEX y qué malos son los del IBEX y qué horror con los del IBEX y no sé qué. Y luego resulta que España es esto, son grandes, pequeñas y medianas empresas que son las que crean empleo, las que se han buscado la vida, las que no piden subvenciones, las que no están ahí todo el día lloraiqueando, sino que salen adelante, y esas son las que vamos a tener aquí. Y hoy vamos a empezar con una empresa de Zaragoza, cuya directora general va a estar hoy con nosotros aquí, Mar Alot, que es Talleres Alot. Economía para Todos con Carmen Tomás. Y bueno, yo como soy muy clásico, voy a empezar por las chicas, que es Susana Burgos, muy buenas. Hola, muy buenas. Ya retomada del todo. Y Fernando H. Valls.
que me estaba sonriendo, me estaba diciendo, Dal, porque claro, como él ha hecho una información en su periódico que se llama lainformación.com a propósito de esas reuniones del presidente, ¿no?, que se pone en presidente y entonces se reúne con Soros, vamos, con todo lo peor del mundo cuando viene a España, ¿no? Soros, Blackstone, todos los fondos buitres, todas tal ahí, pero cuando está en Nueva York no le deben parecer tanto, ¿no? Claro, es que lo que tú has dicho, aquí les llamaban fondos buitre y allí les llama grandes inversores. Grandes inversores. Muy curiosa esa reunión. Si queréis os cuento un poco como lo que contó allí, porque yo creo que el presidente aquí nos cuenta propaganda, lo hacen todos, ¿eh? Y cuando sale al extranjero con los fondos grandes que pueden invertir en España, les cuenta la verdad. Allí les contó que el panorama no es nada positivo y que vienen nubarrones peligrosos para España, que España es una isla ahora de momento, pero que la economía europea e internacional nos puede hacer mucho daño. Él habló ¿Y de... qué se cree? ¿Que no lo vamos a enterar? ¿O que como somos españoles pardillos, que no hablamos idiomas como él, no nos va a llegar la información? Saber, ¿O claro. es que yo de verdad que alucino? No, pero a mí lo que más me llamó la atención es que él quiere impulsar esto de lo que ayer estaba muy de moda, que es la ecología, el programa verde. Él lo llamó un New Deal ecológico. Entonces le vendió a estos fondos que los próximos años necesita 200.000 millones para invertir en ese tipo de empleos, generar nuevos empleos verdes. Sí. Vamos, me suena ya. Sí, todo muy bonito. Pero mientras tanto, Fernando, mientras el presidente se pasea y va por ahí, el Banco de España, todos estos que os he dicho, el Banco de España, Standard & Poor's, Funcas, el Banco Central Europeo, la OCDE, pues ya están diciendo, ojo, España, que vosotros precisamente no tenéis superávit en las cuentas para poder hacer frente a esta crisis. Luego, por lo tanto, poneros las pilas, hacer reformas, no tiréis el dinero, no agobiéis a la empresa, en fin. Mira, hacer algo, porque es que esto se cae. El día que fue, la noche mejor dicho, que fue Pedro Sánchez a La Sexta para confirmar que íbamos a elecciones y aquella entrevista de propaganda que todo el mundo se quedó, yo también, claro, todos los periodistas nos quedamos con el titular de lo que le quita el sueño al presidente del gobierno, Podemos y demás. Yo me quedé con un segundo titular que me puso los pelos de punta absolutamente, porque literalmente le dijo a Ferreras, debemos darle una perspectiva progresista al enfriamiento de la economía. ¿No dijo de género? Como Escarpias. No, perspectiva progresista, pero es que en progresista también entra de género y entra de todo. ¿Qué es dar una perspectiva progresista al enfriamiento de la economía? Pues gastar más. El plan E. Gastar más, hacer el plan E, el F, el plan G, y da mucho miedo porque para Pedro Sánchez y para esta manera tan sui generis de entender la socialdemocracia en el siglo XXI, gastar más e incrementar el gasto público y llevarnos a la irresponsabilidad total es darle una perspectiva progresista a la gestión económica. Es tremendo. De todas formas, voy a romper una lanza, fíjate, a favor del presidente del gobierno, al hilo de lo que decía Fernando sobre la reunión con los grandes inversores. Pues mira, a mí me parece muy bien que lo haga. Sí, te digo por qué. Porque, claro, viendo el dato de lo que ha caído la inversión extranjera en el primer semestre del año respecto al anterior, que estamos en 17.000 millones. Lo tengo aquí en negrita y bien grande. Frente a los 48.000, eso es un 35%, y el 90% con el cálculo que hacía a libre mercado, restando las desinversiones. Yo entiendo que Pedro Sánchez intente convencer a los señores, a los amos del dinero del mundo, de que pongan con que sea un poquito en España, porque lo que viene es tremendo. Es que la inversión extranjera ya se está resintiendo. No es que se vaya a resentir, es que es una caída brutal, pero brutal. No, pero y que los datos son del Ministerio de Economía y son del INE y son del Banco de España, o sea, que no son inventos. O sea, hay datos y luego hay previsiones. Los datos son malos, pero las previsiones son peores, porque el Banco de España ha llegado a decir, hombre, ahora mismo a corto plazo no veo la recesión, pero espérate y ya veremos. O sea, y ya veremos, porque claro, si esto empieza a empeorar y no se hace nada, que es el problema. El problema es que Sánchez solo le importa a Sánchez, vale, eso ya lo sabemos. Si Sánchez gana las elecciones y puede hacer gobierno con los dos Podemos, sus planes son... El panorama es claro y el programa es claro, es subir impuestos a las clases medias y altas para pagar más servicios sociales. Y a las empresas. Y a las empresas, por supuesto, subir sociedades, el impuesto a la banca, impuesto a las transacciones financieras, es decir, unos impuestos que al final pagaremos los de siempre. Ese es su plan, y gastar más. Claro. 30.000 millones llega al programa. Este lunes, por cierto, conoceremos el programa del PSOE. No, ya lo adelanto aquí, no va a ser muy diferente a las 370 medidas y no va a ser muy diferente al de Pablo Iglesias y Podemos. Que incluye la reforma laboral y que eso es para ayudar a las empresas, me cargo la reforma laboral. Fíjate,
Yo tengo dudas de que la reforma laboral se vaya a derogar en su totalidad, porque Estoy de acuerdo contigo. estos fondos de inversión... En su totalidad, bueno, ellos siempre dicen que en los aspectos fundamentales. No, pero hay polémica, que porque son el convenio... estos fondos de inversión con los que ha estado Sánchez esta semana en Estados Unidos le han dicho, usted no puede tocar la reforma laboral porque si no, conmigo no cuente allí. Entonces yo creo que ahí el gobierno está dando un poquito marcha atrás progresivamente y no va a tocar como ellos pensaban la reforma laboral. Si necesita a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón, entonces, ¿qué les va a ofrecer? Si te das cuenta, en la última propuesta ya Podemos ya era consciente de que eso no iba a poder, no iba a tragar Pedro Sánchez por ahí. Entonces, la reforma laboral yo creo que va a ser la piedra de toque del futuro modelo económico. Yo veo exactamente lo mismo. Le doy la razón a Fernando, porque claro, las cuotas de la seguridad social, pensando en los impuestos al empleo, han subido un 8%. El impacto de la subida, del incremento del salario mínimo interprofesional ha sido muy importante, aunque nos digan lo contrario, y al final es que no se lo pueden permitir, es que no se pueden permitir tocar eso, porque la tendencia, estamos viendo los últimos datos de paro mes tras mes, es que es jugar con fuego. ¿Me estás hablando en serio de que no se lo pueden permitir? Yo creo que en plena crisis del año 2008 se gastó Zapatero 15.000 millones, más 6.000 millones en los 400 euros, más otros, ¿cuántos luego se gastó en el plan E, en los 400 euros? Hombre, por favor. Si se hubiera querido Pedro Sánchez... Se fumigó todo el superávit. Carmen, eso es así, pero si Pedro Sánchez se hubiera querido cargar ya la reforma laboral, lo habría hecho, porque lleva gobernando... Bueno, estuvo muy cerca... ¿Que lleva gobernando? Bueno, gobernando, sí, bueno, efectivamente. Es un decir, pero que por demagogia y por lo podría haber hecho y no lo ha hecho. Yo creo que no, estoy con Fernando, que no va a derogar la reforma laboral. Que Dios os oiga. Pero yo hay un dato, también coincido con Susana en la prima de riesgo. Para mí es un dato que también es para tranquilizar, que no, está en 75-80 puntos, que no está muy elevada como otros tiempos, y eso me tranquiliza un poco. Vale. Pero después de esa tenía yo una duda, si tu información ha sido que de rueda de prensa no dio. Después dio rueda de prensa. Pero no le preguntaron sobre esas reuniones con inversores. Claro, el problema es que todo se centró en Cataluña, los CDR, en la tensión que va a provocar en Cataluña y que también va a generar estabilidad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. El dinero es miedoso y en Cataluña viene el aniversario del 1O esta misma semana y a la siguiente la sentencia del proceso. Es decir, Cataluña va a ser ahora una bomba como lo fue hace 2 años y lo va a seguir siendo meses. Ya, ¿y tú ves que están menos preocupados en Moncloa por la economía? O sea, quiero decir, ¿lo ven como algo que les puede fastidiar la campaña o está todavía un poco...? Yo creo que lo que les preocupa la economía, pero creo que la economía no va a dar tiempo a que se deteriore tanto antes del 10 de noviembre. Entonces van a llegar a un periodo más o menos estable y Cataluña es lo que más les alarma en este momento. Has sacado antes lo del salario mínimo interprofesional y hemos leído estos días y hoy he escuchado, porque ayer me parece que lo comentó ayer el secretario general de la UGT, que está hablando de más gasto y de Pepe que no podemos permitirnos ahora otra vez pues eso, que dejar a la gente tirada y no sé qué, o sea, vamos... sí, el discurso de siempre. El discurso de siempre, que se tire de la... Este personaje, que junto con el de Comisiones Obreras, han sido denunciados por, en grandes sectores como el de la seguridad, meter en el convenio todo lo que anulara la subida del salario mínimo interprofesional. O sea, que estos que decían que el gobierno iba a tener que pedir perdón porque el salario mínimo no iba a afectar a la creación de empleo y no sé qué, les han pillado con el carrito del helado. Claro. Intentando engañar a los trabajadores del sector seguros, que son un montón, miles. Esto es un escándalo y es que ellos lo que incluyeron en el convenio es que las extras se computara como sueldo, de forma que bueno, el trabajador lleva 900 euros, pero es que las extras es un plus. No, y hasta el plus de transporte y el plus de comida, y no sé, metieron ahí todo en la subida del salario mínimo. O sea, esta gente que luego viene a llorarnos y a darnos lecciones. De todas formas, el decreto del salario mínimo de enero es infumable, porque, por ejemplo, en el sector agrario también está habiendo una cantidad de problemas. Vale que haya quien no le interesa aplicarlo, pero es que hay que tener en cuenta las peculiaridades del campo y no se ha tenido para nada en cuenta que las jornadas laborales son distintas, que es un decreto que no hay por dónde cogerlo. Lo redactaron francamente mal, no sé si aposta o por pura negligencia, pero es que el decreto
crecimiento del SMI es espantoso, pero espantoso, y estamos viendo ahora las fugas, más allá de que los sindicatos efectivamente por un lado digan una cosa y luego hagan la contraria, como nos han demostrado históricamente, ¿no? Ya, pero En tantas ocasiones. Pero esta vez ha sido una cantada, pero vamos, de esas, ya Sí. salía, se ha dado poca publicidad para lo que a mí me parece que es un engaño a los trabajadores, a los que luego dicen defender y no sé qué, que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Sí. Y luego en relación a SMI, no olvidemos que el programa de Sánchez y de Podemos y el de Rejón va a ser subirlo aún más, el SMI, o Sí, sea, claro. situarlo hasta 1.200 Ya. euros. Ojo a esa medida que va a dar mucho que hablar. Bueno, que os voy a contar una cosa muy interesante y a todos ustedes, por supuesto, también. Porque veréis, el otro día estuve leyendo el contrato del seguro y había un montón de palabras que no entendía. Fíjate qué cosa más rara, ¿no? Que le pasa a mucha gente. Oye, y me dejé los ojos porque la letra era tan pequeña que ya ni mis gafas me valían. Bueno, si a ti también te pasa esto, en el Corte Inglés Seguros saben qué hacer porque sus asesores conocen todos los seguros y te recomiendan los más adecuados para ti. Solo de las mejores aseguradoras. Y si tienes cualquier duda o hay algo que no entiendes, pues ellos te lo explican, lógicamente. ¿Que no te ha quedado claro? Pues escucha, que hasta te lo cantan. Que ha quedado claro, vamos, yo creo que clarísimo, porque los asesores del Corte Inglés Seguros hacen los seguros más sencillos. Ven y te ayudarán o entra en seguroselcorteinglés.es. El Corte Inglés, seguros no, segurísimos. Fabricas mi ventana con tus fichas de ajedrez. Bueno, y como les he dicho al inicio del programa, hoy reiniciamos las entrevistas que hemos hecho la temporada pasada con la colaboración de CESTE, como les decía, pues y recibimos en el estudio pues a personas muy importantes, porque aquí hablamos mucho del IBEX y de los bancos y todo el día se nos cae la boca, pero muy poquísimo. Por eso a mí me encanta, hablamos poquísimo de todas esas miles de empresas pequeñas, medianas, por todo el territorio español, que son las que crean empleo, las que nos han salvado de la crisis, porque son las que se han, gracias a su internacionalización, a salir al exterior, a buscar mercados como sea, dada la depresión que había en el mercado interior, y que ahí siguen peleando y peleando y peleando. Y ese es el ejemplo hoy, que tenemos el gustazo de recibir a Mar Alot, que es la directora general de Talleres Alot, que están en Zaragoza. Muy buenas tardes y muy bienvenida. Muy buenas tardes a todos. De verdad, que no es palabrería, ellos me conocen y saben que yo siempre que puedo hablo de la pequeña y mediana empresa porque me parece que son las grandes olvidadas, porque casi nadie se acuerda. Todo el mundo sabe que sí, son las que crean empleo y tal, pero el IBEX, hay que ver los ricos, los tal, los cual, ¿no? Siempre son los malos y los buenos dependiendo de quién lo hable, ¿no? Bueno, entonces yo quería que nos contaras un poco, porque vosotros sois una empresa que estáis abierta desde el año 70, que sois especialistas en transformación de chapa, calderería, mecanizados y tratamientos superficiales para ofrecer productos totales, ¿no? Exactamente. Llave en mano que llamamos nosotros. Llave en mano. Ellos eso. nos dan el plan y nosotros se lo terminamos pintado y transportado a su casa. Bueno, y de repente, desde el año 70, ¿cómo ha ido evolucionando la empresa hasta el punto de que ya casi el 70%, corrígeme si me equivoco, sí, 70%. de vuestra producción la vendéis al exterior? Al exterior. ¿Cómo ha sido esa evolución? Bueno, pues básicamente las circunstancias te obligan a... Nosotros, la empresa la fundó mi padre en el año 70, nosotros nos incorporamos en el año 95, la segunda generación, mis hermanos y yo, y a partir de ahí somos una empresa de calderería pesada, grande, pieza grande. Y en España no se hace mucha pieza grande, y menos en Zaragoza. Aquí se hace más en Madrid, Barcelona, Zaragoza no es una ciudad metálica, pero no de pieza grande. Entonces nos dimos cuenta que el mundo es grande y nosotros podemos construir en cualquier sitio. Es cuestión de transporte, no es más. Se construye y se envía. Entonces empezamos a salir al exterior a través de misiones comerciales, que nos apoyábamos mucho en Cámara de Comercio, que es el que nos tiene que ayudar a las pequeñas empresas, porque son los que nos hacen misiones comerciales y nos ponen en contacto con compradores.
que quieren comprarnos nuestros productos. Entonces, a través de ahí empiezas con misiones y ya enseñas tu producto, lo que tú puedes fabricar, y ya son relaciones y se empiezan a vender. Y que habéis salido de Europa, porque dices, Sí, bueno, sí, se sí, irán sí. a Francia, Portugal. No. Talleres Alot, vamos. Nosotros hemos ido a Canadá. Hemos vendido tractores arrastrados para aviones en Canadá. Madre mía, ¿y hacéis también algo para ferrocarril? Sí, también hacemos locomotoras, chasis de locomotoras. Estoy hablando Claro, es que los dices calderería y te crees que haces ahí pucheros para hacer como la de las migas, ¿no? Sí, Para hacer ahí bueno, las migas. eso también lo hacen, Hombre, pero, ya, pero vamos, que dices- pero no es nuestro caso, no. Nosotros hacemos, pues, por ejemplo, la locomotora que te pesa 10.000 kilos o los chasis estos que te digo que son 32.000 kilos de chasis. Entonces son piezas muy grandes, enormes. ¿Y cuántos trabajadores tenéis? Nosotros tenemos una horquilla de 45, 50, 55, dependiendo Es que del fíjate, proyecto que con es. 50 personas lo que hacen. Sí, bueno. Y tu padre era herrero. Mi padre era herrero, sí. Mi Y padre empezó era haciendo herrero. estos Bueno, estaba en una calderos, empresa, estos realmente en calderos. una máquina, en una Ah. empresa, y decidió que lo suyo era fabricar piezas. Y entonces empezó él con su calderería, sus 2 trabajadores, poco a poco, con mucho esfuerzo, ¿eh? Esto no te dicen, ¡ay, qué suerte tienes, qué empresa tienes! Sí, pero es que detrás llevamos horas echadas todo el mundo. Y una cosa, mirando vuestros datos y tal, efectivamente fue un poco al inicio de la crisis cuando también ampliasteis y os disteis cuenta de que había que salir fuera porque en España estaba todo. Incluso en algún momento llegasteis a tener el 99% de la facturación fuera de España. Sí, entre los años 2010, 12, 13, nosotros, claro, estamos en Zaragoza, Francia está a 400 kilómetros, empieza la frontera de Francia, nos da igual bajar para Cádiz que subir para Francia. Entonces, todo nuestro esfuerzo comercial se dirigió hacia Francia y hubo años que no facturamos nada en España, es que no había proyecto en España, no podías facturar, era imposible. Vale, y desde que hemos medio superado la crisis, Sí. ¿cuál es ahora el panorama? Ahora estamos en 50%, desde la crisis se ha movido bastante las obras, no obra pública, pero las obras, pues locomoción, aeronáutica, aquí en España, y estamos en el 50%. Se mueve mucho las energías renovables, el sector de la energía renovable se está moviendo muchísimo y estamos ahí bastante bien posicionados. Sí, ahí también. Tenemos unas instalaciones de 18.000 metros cuadrados. Entonces tenemos espacio, sitio y máquinas, porque la última máquina que compramos mide de 25 metros de mesa para poder hacer cortes grandes. Entonces nos hemos ido preparando poquito a poco muy bien. Y nuestro equipo, desde luego, nuestros profesionales son una maravilla. ¿Y ahora cómo afrontáis esta nueva etapa, esta especie de nebulosa que tenemos encima de la cabeza que no sabemos cómo va a acabar? Pues yo creo realmente que los políticos no se dan cuenta del daño que están haciendo a pie de calle. Nosotros teníamos muchísimos proyectos sobre la mesa y se nos han paralizado, pero me da igual el color que gobierne o me da igual el que esté en el gobierno. No se dan cuenta, ellos solamente ven, pues lo que decías tú, grandes empresas, IBEX, el movimiento económico a gran escala, pero a nosotros nos hacen muchísimo daño. Nosotros teníamos unos presupuestos que iban a salir porque la obra iba a salir, te estoy diciendo a nivel además europeo, no siquiera en nacional, y lo paralizan por la incertidumbre de que no saben qué va a pasar en España. Entonces te paralizan una obra y tú tienes a 10 personas paralizadas porque les habías mandado para esa obra y tienes que echar para atrás y todo para atrás otra vez. Es decir, que vais a volver a mirar más fuera otra vez, ¿no? Sí, Me temo, sí. porque lo de aquí no tiene... Además que tiene muy mala pinta, porque es que estamos hablando ya de que a lo mejor en las próximas elecciones tampoco hay un gobierno claro. Ya se habla de unas terceras. O sea, bueno, nosotros no nos metemos en política porque no nos interesa y no nos va bien. Nosotros solo trabajamos. Entonces, siempre que hay un cambio de política o unas elecciones, siempre afecta a la pequeña empresa. Siempre. Claro. Somos los últimos a los que les llega la parte del proyecto grande y entonces, como somos los últimos a los que nos llega, se paraliza todo. Bueno, y ella, como a lo mejor no lo dice, lo voy a decir yo, porque es que, cuidado, que Talleres Alot está entre las top 100.000 empresas de estar por ventas. Sí, señor. O sea, que sí, señor. Ojo. Estamos muy orgullosos. Hombre, no me extraña, orgullosos. Mar, por Dios, y que esto es para estar muy orgulloso. Y luego habéis tenido varios galardones, varios premios.
habéis puesto en marcha esa nueva estación de procesado de chapa, ¿no? Esta es la que te estaba diciendo Esa yo, de es, por 25 eso, metros. o sea, que no paráis. La pionera en España hace 2 años, ahora ya supongo que habrán hecho alguna más, pero pionera es una máquina que corta, hace varios procesos a la vez y no la tenía nadie en España y nosotros nos lanzamos. La verdad es que dentro de todo lo que te puede resultar la empresa, nosotros somos un poco lanzadetes. Sí, vamos a decirlo así. Mis hermanos y yo sí, nos lo pensamos, pero poco. Si se puede mejorar, porque nosotros siempre hemos pensado que la mejora continua es la que da salud a la empresa. Bueno, pues ya cuéntanos qué proyecto tienes así, cuál es lo más inmediato que tenéis o a la Pues vista. ahora, como digo que somos lanzadetes, estamos en Finlandia. Y nos hemos ido a la feria de Finlandia a buscar negocio allí, porque ellos, nuestra forma de trabajar, que es desde que entra la chapa hasta que sale la pieza con transformación y transporte, no es una fórmula que funciona, o sea, que hay en Europa. Ellos, cuando llegan a nuestra empresa, se quedan alucinados, porque no se imaginan que pueda haber todos los procesos dentro de una misma empresa. Entonces ellos tienen por partes una empresa que le hacen corte, otra calderería, otra tal, y les gusta. Y ahí estamos allí está nuestro compañero Etienne en la feria, y la verdad es que estamos teniendo muy buenos resultados, tenemos muchísimas consultas. Qué bien. Ese es nuestro proyecto inmediato, ir a Finlandia. Pues nada, que os vaya fenomenal. Bueno, y estamos aquí en Metal Madrid, también lo digo, estaremos en la feria Metal Madrid. Pues ya lo saben todos los que quieran conocer más detalles. Mar Alot, de Talleres Alot, que es top 100 empresas de mayores ventas en España. Muchísimas gracias por acompañarnos y ha sido un placer conoceros. A vosotros por invitarme. Y que os vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Me faltaba algo, digo, la musiquilla de Víctor no la noto yo hoy. Víctor, que os voy a contar la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y no es muy buena la noticia, porque verán, los consumidores de 10 comunidades autónomas van a tener que abonar un recargo en los recibos de la luz a partir de este mes de una sola vez o en 12 pagos prorrateados por un suplemento territorial no aplicado en el pasado y relacionado con los peajes de acceso de energía eléctrica. Es un concepto que, en fin, hay que hacerse un máster para entenderlo, que dicen que no nos repercutieron en 2013 y que entre pitos y flautas y reflautas puede ser de medio euro o llegar hasta los 20 alguno, ¿eh? Así que ojo a la factura a partir del mes que viene. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. I'm addicted and I jump inside your love. I wouldn't want to have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. 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 Hemos hablado mucho durante estos últimos días de la posibilidad de si tendrían la cara dura de antes de las elecciones tocar al alza las pensiones o el sueldo de los funcionarios, que si por aquí, que si por allá. Y ahora han sacado también así a pasear que los parados que durante la crisis, que reúnan X condiciones, pues oye, que recuperen la cotización, que es otro viernes social de estos, que no sé si lo harán un viernes o un martes, y no sé si lo harán, pero ellos ya, el gobierno en funciones va lanzando como cositas, ¿no? Eso sí, por ejemplo, del récord en el gasto de las pensiones no dicen nada. Tampoco dicen, que es un dato de hoy mismo que yo me he quedado alucinada porque no lo había hecho la cuenta, pero es muy fácil. La subida de las pensiones ha duplicado al IPC. O sea, el Banco de España estima que la inflación va a acabar en el 0,8, que es más o menos lo que estima todo el mundo, y las pensiones subieron un 1,6. Es decir, que van a duplicar... que estarán contentísimos y yo también con ellos, pero que es la suma lo que preocupa, ¿eh? Entonces, ¿cómo veis esto de que efectivamente tú, a lo mejor que estás más cerca y tú que tienes tu información,
si realmente se van a atrever a hacer todas estas maniobras orquestales para el 10 de noviembre. No te quepa duda, Carmen. Madre mía. Yo digo, a ver si Fernando, que es más sensato que yo, dice, hombre, mujer, que no. Hombre, mujer, no, diría, mujer, no seas tan... O sea, pues los sí. viernes sociales bis los vamos a tener dentro de un par de semanas o 3 en Moncloa, vamos, no te quepa la menor duda. Aquí hay varias cosas que contar. Lo primero, este tema de los parados, vamos a decirlo con nombre y apellidos. Significa que los parados compren cotización, es decir, que paguen. Nosotros hemos echado la cuenta, nos sale a 6.700 euros por parado. Es decir, los parados de la crisis pueden pagar 6.700 euros y le computará para su cotización. O sea, no es el gobierno no va a regalar nada, se tiene que comprar. Segundo, pensiones. Pues entonces nos han engañado. No te quepa la menor duda que en un viernes previo a las elecciones van a subir las pensiones con el IPC. No te quepa la menor duda Pero se ha subido el doble. Y le van a seguir subiendo, no te quepa duda. Que los funcionarios les van a cuidar, que los autónomos les van a cuidar. Es que son colectivos con los que el PSOE se juega las elecciones. Y ya el CIS de esta semana les decía al PSOE, cuidado, que no vais tan bien como parece. Es decir, los viernes sociales bis los vamos a tener, vamos, a la vuelta de la esquina. A mí me decía el otro día un diputado socialista, no de esta 13ª legislatura que acabamos de clausurar, sino de la anterior. O sea, poco sanchista. La artillería, claro. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Que la artillería pesada va a ser muy, muy, muy pesada y que está todo preparado. Van a darlo todo. Los viernes sociales se van a quedar en una bromita comparado con lo que van a hacer. Se juegan mucho. Las encuestas, es verdad que ellos pensaban que con el adelanto electoral lo tenían chupado, ¿no? Hablando coloquialmente, y que se iban a ir muy fácilmente a un número de escaños muy superior al de ahora. Bueno, sí, 140, la horquilla entre 140 y 150. La gente que sigue al PSOE, los más triunfalistas, han estado con el 150, bueno, que no se ahora, le caía tal. Y ahora ha desaparecido del argumentario. Y ahora las encuestas, claro, y ahora las encuestas es que les dicen que se van a quedar o incluso perder, claro, incluso 121, ¿no? Le daba esta semana. El grupo Eneo efectivamente, eso es, 121. Y el diario.es y la de GAT3, que se quedan ABC, que si se quedan como están, que con un canto en los dientes. Tienen que poner mucha carne en el asador. Respecto al tema de las pensiones que decíais, aparte de lo ya comentado, a mí me da mucho miedo, claro, pensar en lo que ocurre, que es que el Estado tiene que recurrir a préstamos para pagar esas pensiones. En la hucha quedan 5.000 millones de euros, que en estas proporciones hablamos de calderilla, cuando el último dato que tenemos, la nómina mensual de las pensiones, con la subida del 5% de septiembre que hemos conocido estos días también, es la mitad, ¿no? O sea, con lo que queda, claro, 9.600, con lo que queda en la hucha no pagas ni una mensualidad. Y claro, esto va... tienes que pedir dinero, un 82% se ha disparado el gasto en pensiones, son 22.000 millones de euros más, y parece que no piensan en esto, ¿no? Porque y 50.000 el agujero. La visión es de muy corto plazo y estamos en lo que va a pasar el 10 de noviembre. Y si me apuras, lo que va a pasar este fin de semana cuando se publiquen el domingo las encuestas, es que estamos mirando al cortísimo plazo, no ya sin tener un proyecto de país, sino sin tener la más elemental responsabilidad de que esto hay que pagarlo. Las cosas que hacemos ahora hay que pagarlas. Antes del 15 de octubre tiene que mandar el gobierno a Bruselas el nuevo cuadro macroeconómico. Sí, toca ahora, claro. Ya va a mandar, con revisión, por supuesto, va empeorado todo a la baja y tal. Entonces, vamos a ver, si vas a mandar a Bruselas un cuadro macroeconómico y unas previsiones peores de las que le enviaste, ahí vas a dejar ya, quiero decir, vas a sentar un precedente, vas a decir, oye, si el gobierno está previendo que esto va a peor, ¿cómo va a abordar un gasto en pensiones mayor, un gasto en salarios de funcionarios, que los funcionarios, por cierto, han ganado un 2,75% de poder adquisitivo, porque le subieron un 1,6 y el IPC 0, o sea, un 0,8 el IPC y han subido un 2,75.
Entonces, ¿cómo va a casar eso? ¿O nos va a pasar por tontos también? No va a casar, o sea, el déficit se va a disparar en este año. No lo va a cumplir el 2% y ya están negociando la señora Calviño con Bruselas el incumplimiento del déficit, porque hay gastos que se van a tener que hacer también. Las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Eso es, me lo has quitado de la boca. Otros 4.000 y pico. La recaudación del IVA del mes 13 también se va a tener que hacer. Es decir, hay gastos comprometidos y más que se van a comprometer. El déficit no lo vamos a cumplir. Y todo ello con los ayuntamientos en superávit. Imaginemos que los ayuntamientos no están así. Bueno, no Es decir, todos. el gobierno lo que va a hacer es incumplir ese objetivo y negociar con Bruselas un objetivo más Ya, flexible. el de déficit también, pero acordaros que en el cuadro que mandó preveía unos ingresos, vamos, de que si la tasa Claro, por tecnológica la no sé recaudación cuánto, fiscal. la otra no sé qué, Claro, porque- pero ya todo eso le dijeron que no se lo creían. Porque cuentan con una recaudación ¿Va a fiscal insistir? siempre absolutamente irreal y diciendo que fiándolo todo a la lucha contra el fraude, ¿no? Cuando eso evidentemente es una utopía y al final son presupuestos irreales, ¿no? Tenemos los presupuestos de Montoro prorrogados, habéis dicho ha dicho Fernando lo de las comunidades autónomas, es un escandalazo de unas proporciones. Lo que no se podía hacer, porque han estado clamando contra esa medida, ahora resulta que sí se puede hacer. Y hablando de contradicciones, me acuerdo, porque en agosto, cuando la última vez que vine al programa, Carmen, comentamos en tertulia, creo que estaba Carlos Cuesta ese día, sí, que era un disparate que la ministra de Hacienda dijera que se iba a revisar al alza el objetivo de crecimiento. Y ahora estamos reconociendo por parte del gobierno en funciones todo lo contrario. Ahora, claro, no le duelen prendas en decirle a Bruselas que las cosas van mal, que por favor, que haya árnica con el déficit público, que es lo que le toca negociar a Nadia Calviño en breve, aparte de lo que ya, las negociaciones que ya se hayan producido, en fin, bueno. Es que luego dijo, no lo podemos revisar porque estamos en funciones. El Y digo, 2,1. Pero si cuando dijiste que lo ibas a revisar al alza también estabas en funciones. Pero lo había dicho además, lo había dicho María Jesús Montero, Es no, que es no, como de broma. lo habían dicho las dos ministras, lo había dicho Montero y lo había dicho Claro, también pero Calviño. luego Calviño dijo, no lo podemos revisar porque estamos en funciones. Sí, claro. Claro, Una el excusa muy panorama plausible. preocupante y sobre todo es que no hay más ingresos. Incluso la recaudación está cayendo, como hemos comentado aquí varias veces. Es decir, y los nuevos impuestos ya no se Lógico, pueden si cae aprobar. la economía, cae la recaudación. Es Si es decir, que es verde y con asas. ¿Y los números de la tasa Google? No existen. Claro, claro, es que es una falacia tras otra y al final la bola se va haciendo más grande y nos metemos en un Era la callejón sin tasa salida. Google, las transacciones financieras, que eso le El dijo diésel. Bruselas que El no se lo creía. diésel. El diésel, que tampoco ya sabemos muy bien qué va a pasar con ello. No, el diésel está parado prácticamente, porque el daño que hizo aquellas palabras de la ministra de Industria, yo creo que se va a pasar factura y está parado, está Pero bastante es parado. que menudo añito que le han dado a las automovilísticas, menudo añito les han dado. Ayer en las manifestaciones del cambio climático no dijeron nada, ¿no? De la señora Rivera y la metedura de pata del diésel. No les recordaron a la ministra nada. Uf, casualidad. No, le están machacando, escucho todo el rato que machacan a Repsol. Los niños les ponen los micros y dicen dicen los gobiernos y Repsol. Se ve que hay un argumentario Circulando. generalizado que ha metido Para ahí demonizar a Repsol, Sí, ¿no? para demonizar a Repsol, que ya la demonizó la ministra. O sea, la ministra tuvo un enfrentamiento muy fuerte con el presidente de Repsol a propósito de todo esto, de demonizar así, sin planes ni nada, pues a los carburantes y tal. Y es que ayer los niños, yo he oído ayer en Radio Nacional a varios niños citar a Repsol. Y digo, esto es un argumentario que circula desde donde sea. Sí, porque los niños de la Porque, calle... vamos a ver, ¿de dónde Podemos sacan? hacer la prueba, si quieres, le pregunto luego cuando llegue a casa a mis hijos si saben lo que es Repsol, pues lo dudo mucho, los niños Pues ahí no los saben lo tenías, que a es todos Repsol, como la gran campeones, multinacional que es Repsol, ¿no? Con la bombona para la ventilación y la mascarilla y No, Repsol. por eso lo que pasa el 10 de noviembre es tan importante, es elegir entre dos modelos económicos, el que dispara el gasto y los impuestos, a otro que es más sensato y prevé ahorrar en tiempos difíciles, ¿no? Es muy importante el gobierno que se vaya a formar, si se forma, vamos, que no, Ya, que es lo dudo. Por eso hay que procurar, y desde aquí lo hacemos, que la gente tenga toda la información y no que se quede en la superficie siempre y en el sector. No, es que luego van a tener, cuando tengan que venir otros a arreglar lo que estos produzcan, ya será dolorosísimo. Mientras que si se hace ahora, con tiempo, y digas, oye, vamos a ver, oye, que hay gente ahí en el centro derecha, varios, además partidos diferentes, pero con 2 o 3 cosas claras, que son las 2 o 3 cosas que no tienen claro los de la izquierda, que son la subida de impuestos, el gasto público y la estatalización de la economía.
¿Y los otros qué tienen? Bajar los impuestos, reducir el gasto y que la economía crezca. Y más libertad para las empresas, y más libertad de horarios, y más libertad para todo el mundo, para los negocios. Es que es como claro, la otra cara de la moneda. Nos pasó hace muy poco, es que el trauma de Zapatero es muy reciente, es que estamos hablando de hace muy pocos años, hace 10 años escasos, cuando veíamos que se nos echaba encima una crisis sin precedentes, que es una crisis histórica solamente comparable con el crack del 29, la gravísima crisis internacional de deuda soberana, y nosotros, en lugar de tomar medidas, lo que hicimos fue profundizar en esa terrible recesión. Deberíamos haber aprendido algo, ¿no? Es muy frustrante que 10 años después, solamente 10 años después, estemos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito de la vivienda, porque en este afán que van a tener durante todo este tiempo de engañarnos, de mandarnos todo tipo de mensajes y tal, no se le ha ocurrido otra cosa al ministro Ábalos que hacer un informe absolutamente fake, que no vale para nada, para ni de tener en cuenta. Es como una encuesta del CIS, ¿sabes? De estas que no valen para nada. Como decía el otro día Polvorinos, dice, la encuesta del CIS es que como si nos ponen a los madridistas hoy el partido en el que perdimos 3-0 y ahora somos primeros de la Liga, por lo mismo, ¿no? Y eso que estoy hablando del Madrid, que conste, pero si es Polvorinos lo hago. De la vivienda, ¿no? El informe de la vivienda en el que como el gobierno hizo un decreto en el que había que cumplir distintos requisitos, y esos requisitos que eran de empeoramiento para el que arrendaba se supone que iba a ampliar el mercado, que iban a bajar los precios, y eso no ha pasado, ha pasado todo lo contrario. Pues ahora nos saca Ábalos un informe en el que intenta medio convencernos de que en algunas comunidades autónomas, teniendo en cuenta, esto es como lo del CIS, o sea, no voy a tener en cuenta la intención de voto, voy a tener en cuenta la simpatía, ya no sé qué cuántas, en vez de tener en cuenta los precios reales a los que se alquilan las casas, voy a coger las fianzas que deposita el arrendatario en los sitios donde lo tiene que hacer, y entonces como no lo hacen todas las comunidades autónomas, pues lo voy a hacer solo de 8, ¿no? De 17. Y dentro de eso, que todo el mundo no hace lo de la fianza, bueno, no importa, pero yo hago el informe igual y lo publico. Tú de eso sabes mucho y te has quedado a cuadros. Yo estoy escandalizada con todo lo relacionado con el alquiler, porque me parece que nos vamos metiendo cada vez en un lío más gordo. Hay que pensar en el decreto del alquiler. Bueno, lo del informe es eso. A mí no me parece mal que se haga un informe con nuevos datos, en este caso basados en la fianza, siempre y cuando, claro, se diga que es eso, y siempre y cuando no exista la oportunidad de publicarlo en determinado momento para contrarrestar según qué cosas, ¿no? Porque yo he interpretado la difusión de este informe del ministro de Fomento en clave de, como han dicho los de alquiler seguro, otra cosa, a ver si yo por ahí cuelo el mensaje de... Bueno, en fin, yo no le doy mayor importancia cuenta lo que al informe. decía el de alquiler seguro. Mucho más interesante y mucho más fiable. Que están en el mercado, y los de Idealista y los de todos estos portales, tampoco vamos a hacer ahora aquí publicidad gratuita, pero todos los portales de esto estaban diciendo lo que estamos diciendo. Oiga, si usted limita la oferta, si usted fastidia al que tiene la vivienda para nada, pues ¿qué van a hacer? Pues subir los precios o no alquilar, directamente, que es lo que está pasando. Claro, la demanda sigue al alza, la oferta se ve restringida porque no hay seguridad jurídica. Es que el decreto de medidas urgentes del alquiler, hay que recordar que en enero se intentó aprobar uno, que el Congreso lo echó para atrás por la incertidumbre, inestabilidad y el caos que tenemos político, y luego con calzador se metió otro en marzo que se pactó con Podemos. Menos mal que no se aprobó la medida absolutamente enloquecida de Pablo Iglesias de limitar por ley el precio del alquiler, que eso ya habría sido el no va más, pero en todo caso el propietario de la vivienda no sabe a qué atenerse, y al final lo que está en la base de todo esto es que no concibe el gobierno que entre el 90 y el 95% de los que alquilan una vivienda en España no son fondos de inversión, fondos buitres, no son grandes empresas, son particulares. Es que no se les mete en la cabeza eso, que no estamos hablando... el 3% los fondos es que del no estamos, parque de viviendas. Que es como, es muy poco significativo. Cuando el gobierno en funciones, o el gobierno en general, o los políticos se den cuenta de que son los particulares los que alquilan, los propietarios de las viviendas son particulares, y que estamos hablando no de una guerra entre una gran empresa o entre grandes fondos y los pobres,
pobres que van a alquilar, no, sino estamos hablando de consumidor a consumidor, las cosas serán más Y razonables. muchos jubilados Pero claro, que lo compraron en su momento para Inversión, vivir ¿no? mejor, ahora con un alquiler viven mejor, tienen una pensión un poco mayor. Pues claro, sí, porque siempre se ha invertido en ladrillo en España y ha sido el gran plan de pensiones y lo ha sido y continúa siéndolo. continúa, Y continúa hombre. Anda que siéndolo. lo ha salvado de porque también cosas. nos quieren contar que es que la propiedad ha muerto y que la mentalidad de los jóvenes lleva al alquiler. Fue la crisis económica la que hizo que mucha gente apostara por la fórmula del alquiler, pero cuando te puedes comprar una casa, y Fernando tiene muchos menos años que yo, los jóvenes cuando os podéis comprar una casa, Fernando, os la compráis, ¿no? Ahora parece que es que nadie quiere comprar una casa. Es estupendo que el alquiler se profesionalice, es estupendo que... Pero hay una demonización al final en general del mercado de la vivienda que de verdad que yo creo que, No, pero que ya también les vale, ¿eh? Y también legislando han conseguido con esa nueva ley hipotecaria, que no se llama ya ley hipotecaria, pero me da igual, de crédito inmobiliario, han conseguido también, y con los cambios en los impuestos, han conseguido que también los jóvenes les sea más difícil acceder porque las condiciones son más difíciles, son más caros, tienen que tener más dinero de fondo porque no te dan ya el 100%. O sea, todo lo que han ido haciendo es todo en contra de que el que pueda haga esa inversión y haga ese ahorro, porque al final para los jóvenes también es una forma de ahorrar. Dices, oye, si yo estoy pagando 1.000 euros de alquiler y 1.100 la hipoteca, pues me voy a los 1.100, pero es que lo han puesto Evidentemente. tan difícil todo también para las hipotecas que al final Sí. se está estropeando todo el mercado. Fíjate, esta información que han filtrado, filtraron antes de sacarla al Ministerio de Fomento, yo creo que es solo el inicio de este famoso índice de precios que está por venir. En el decreto del que hablaba Susana de marzo, se establecía que en octubre, es decir, dentro de unos días, se aprobaría un índice de precios. Y yo creo que Fomento lo tiene en la cabeza porque está obligado por ley. Eso es una ley que se aprobó en el Parlamento y están pensando en ello. ¿Qué provocará eso? Pues que se fijen precios de alquileres en ciudades y que la gente diga, pues mira, pues yo creo esta casa que la estoy alquilando por 1.000 euros, yo no la voy a alquilar por 800 euros porque el ministro me lo diga. Entonces la sacará del alquiler y lo utilizará para otras cosas. Y consecuencia, O lo el que es alquiler peor, se encarecerá más cuando lo- se supone que todo lo que está No, haciendo habrá es para menos- abaratarlo. menos claro. oferta. O en Claro. negro, o en negro. O en negro. ¿Usted quiere más Eso. economía 800, sumergida? Pues toma, pues cree usted Claro. el caldo de Es cultivo. un disparate, de No hay verdad. oferta. En las grandes ciudades el problema es que no hay ningún tipo de oferta. Esta semana hemos conocido la noticia de Madrid Novo Norte. También es que las empresas no están generando oferta, entonces ni los gobiernos autonómicos ni municipales están generando parque de viviendas. Y ayer contaba Diego Sánchez de la Cruz aquí en Libertad Digital que a Madrid han venido este año 100.000 personas. O sea, es que Madrid es un foco de atracción de todo tipo, pero también de personas, obviamente, que vienen aquí a trabajar. Entonces, si tú a una ciudad que ya está con poca oferta, como hemos visto, con todas las operaciones paralizadas, con los permisos con 18 meses y 2 años, o sea, no se ha hecho nada, y encima vienen 100.000 personas más a demandar una vivienda, es que está todo, se colapsa todo. Pues acabará como Barcelona, que donde se limita, donde la vivienda no se puede alquilar para uso turístico, donde te ponen pegas por todo y acabará como está ocurriendo en Barcelona. Pues Que el colapsará. ayuntamiento solo hace y poner pegas a la libertad. Ojo, por cierto, si me permites un segundito, Carmen, muy No, rápido, si lo del estamos hablando sistema... de- si No, este pues es el tema. me parecía que ibas a Este cambiar es un de tema. No. A mí me parece un tema... Sí, es que es un tema económico de Vamos, muchísimo calado, ¿no? Y tema que afecta a todo el económico, mundo. social y con todas las derivadas posibles. Lo del sistema estatal de índices de referencia, que efectivamente está al caer... Ojo, porque solamente en principio, por la información que tenemos, se van a fijar en los datos de los portales inmobiliarios. Ojo. Sí, del catastro. Es una también, sí. información, claro, pero la información de los portales, y los portales lo han hecho muy bien y han sido un elemento dinamizador del mercado y lo siguen siendo. Y tengo muy buenos amigos en portales inmobiliarios, pero ojo que la información que tienen es limitada porque una vez que se firma el contrato ya se pierde información. Habría que contar también con otros actores y con otros agentes del mercado, ¿no? O sea, que para eso sí que le valen los portales. Ahora, Claro, cuando el claro. portal Es que te yo estoy dice- viendo el cuando catastro. el portal- bueno, el catastro importantísimo, por supuesto, pero ojo, pero es que eso sí, si se van a circunscribir a los datos de los portales inmobiliarios, Claro. se van a quedar muy Será los cortos. Es que yo no me registros, fío los de esa registros. referencia, ¿eh? Ahí tienen el registro de la propiedad también, que también nosotros son más Fíjate, datos. pues yo intuyo que esta medida es una de las que se van a sacar de la manga el gobierno en funciones en los últimos días de campaña, medida propagandística Porque para, tiene mucho impacto, para claro. los jóvenes. Tiene claro. mucho impacto. Porque, por ejemplo, Errejón
y también Podemos, pero Errejón para Madrid, en su Más Madrid preveía que cada vez que se haga una operación privada, no sé, lo que le diga el gobierno tiene que ser público, lo que le diga el gobierno. Por supuesto, alquiler a precios tasados, o sea, limitar los precios, por supuesto, de la pública y de la privada. Pero es que luego también penalizar a los pequeños propietarios, o sea, van a obligar a los privados a ceder viviendas para el alquiler y si no, te penalizo. Pero a los pequeños propietarios también, a estos que estamos hablando de un jubilado o de alguien que se ha dedicado a comprar dos o tres... O de ti, de mí, de mi padre, de Víctor, de que ahorró, Fernando y que de los ahorró y oyentes. se compró 2 pisos, ya es un pequeño propietario. Pues claro. zasca. Entonces, esto es lo que dice Errejón para Madrid, lo hará también para Nacional. Supongo, claro, que lo elevará a nivel nacional. El programa de Errejón podría ser del Partido Comunista perfectamente. Solo hace falta ver el de Madrid, a ver qué nos propone a nivel nacional, ya te digo. Otra idea genial que tenía Errejón y su equipo era la tasa turística, elevar la tasa turística en Madrid, que eso penalizaría también y acabaríamos pagándolo todos. Turística, al juego y a los plásticos. Sí. 3 tasas, otras, por todos lados. Y luego, por supuesto, donaciones, patrimonio y de esto, recuperarlo. O sea, quiero decir que al final, ahora estábamos hablando de la vivienda, pero de la vivienda me preocupa realmente, o sea, que a un pequeño propietario tú le tengas que decir, oye, no, esta vivienda ahora me la das a mí, que yo se la voy a dar a mi amiguete este tirado que está aquí, que es un ocupa o que ya está, o que es amiguete mío. Esas sociedades deportivas y de casetas de feria, no sé qué, que decía Errejón que había que acumular para luego cuando te vienen mal dadas estar colocados todos. Pues eso, encima los también, ocupas, encima hablando llenamente. Encima también la casa del otro pobre que se ha pasado toda la vida ahorrando. Los centros de ocupas, ponle el nombre que quieras y ponle el apellido a la asociación que te apetezca. Ellos no creen en la propiedad privada y al final se refleja en todas estas medidas y en todo tipo de puntos del programa, ¿no? Vamos a seguir, solamente que os voy a contar una cosa muy interesante porque estamos muy preocupados todos, efectivamente, y nosotros queremos que ustedes se preocupen por las finanzas, por el sector financiero, por sus ahorros. Bueno, pues precisamente si le gustan y además no es financiero, pero sí quiere, oye, pues tener las claves, ¿no?, que hay que tener para sacarle al dinero que tengas, poco o mucho regular, una rentabilidad, estrategias de inversión y libertad digital. Pues te presentan un curso, que es el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Vas a aprender con profesionales de éxito y vas a, pues a reforzar también tus conocimientos financieros que tengas. Es 100% online, puedes hacerlo en 4 meses. 15 minutos al día, 15 minutos al día y solo 495 euros. Solo tienes que entrar en libremercado.com o llamar al siguiente número, 915239722, 915239722. No, Susana, que esto era muy interesante. Es que aquí el problema es ese. El problema es la libertad, la propiedad privada, porque esto se quieren limitar también, volver a qué, o libertad de horarios ni nada de eso. O sea, es decir, todo lo que sea recortar la libertad y la propiedad privada la odian cuando no es suyo, cuando no es la suya. Si pues es la claro, suya, cambia la historia. Cuando es el chalet, no. Porque aquí, que yo sepa, la señora Irene Montero no dijo yo quiero pagar impuesto de sucesiones por todo lo que he heredado de mi padre. No, yo no lo he leído ni lo he oído. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor lo está haciendo voluntariamente y no nos hemos enterado. Sí, pues que lo cuente, oye, que Claro, nos lo cuente, que nos interesa mucho. Todas estas medidas son las que a los fondos de inversión o fondos buitre, con lo que diría Sánchez, pero con los que se ven en Estados Unidos, le chirrían y dicen, oye, conmigo no cuenten, si ustedes van a hacer esto, conmigo no cuenten. Si de hecho no le han dejado pactar, a ver, ¿por qué no tenemos a estas alturas, por qué volvemos a las urnas el día 10 de noviembre? Porque no le han dejado pactar. España no está sola, somos la cuarta economía de la pues zona que le hubiera euro. ofrecido algo a Ciudadanos, un plan de gobierno, en serio. Ya, pero yo te estoy diciendo que no quería gobierno, que no. Pero con Unidas Podemos, Carmen, con Unidas Podemos, yo creo que en un primer momento, habiéndoles, claro, tampoco se dejó engañar Pablo Iglesias, pero
si hubieran comprado los ministerios más sociales, etcétera, etcétera, tendríamos un gobierno Le da un de patarraque Pedro a Sánchez con Pablo hombre, Iglesias. que le da un patarraque Ha a tenido Sánchez. mucha presión internacional porque efectivamente los fondos de inversión, la socialdemocracia, es que pensemos que la socialdemocracia en Europa está muy malita, por no decir prácticamente moribunda. Y la esperanza blanca de la socialdemocracia europea, aunque nos dé la risa, se llama Pedro Sánchez. Y este señor tiene, que quería elecciones desde el primer día, hombre. Bueno, y también que le da si hubiera miedo- querido un y ta- gobierno, hubiera tenido a Ciudadanos ahí, 180 y pico escaños, porque con Podemos tampoco había mayoría. Si es que con Podemos tampoco era un gobierno sólido, era un gobierno que iba a estar, aunque ni con apoyo dentro ni fuera, y al final necesitaban a otros. Claro, es Que que, no lo que- quiere- no le que- falta razón al Yo, tenéis razón, vamos. cierta razón los dos. Sí. Sánchez, pero lo que hubiera pasado con un gobierno de Podemos dependiendo de independentistas hubiera sido catastrófico. Bueno, evidentemente, y a eso me refiero. Eso es lo que no le han permitido por nada del mundo los poderes fácticos Vale. desde fuera. Entonces Luego, yo ahora te vengo a la él segunda. con Ciudadanos, ¿Por vale. qué entonces, si él fuera tan... Oye, es verdad, me han dicho que no, con estos no, que vamos muy mal. Vale, pues le voy a hacer una oferta a Ciudadanos y entonces todos los fondos y todos encantados, venís, metéis dinero aquí y todo hubiera sido Pues fenomenal. la respuesta pero se es que llama... eso no quería. Sí, pero la respuesta se llama que pensaban que se iban, tú lo has dicho antes, hasta 150 Amigo. diputados, entre 140 y 150, se obnubilaron con esos trackings y al final probablemente les salga mal la jugada. Ya veremos lo que ocurre el 10 A de lo mejor noviembre. es la primera vez que Pedro Sánchez se le cae la flor de determinado sitio. Bueno, pues hay opciones. sí, Amigo. hay opciones. Yo también lo creo, yo soy optimista. Pero vamos, Por eso yo opciones. también soy optimista. pero vamos, Yo ya en Es la tarde de Editors ya lo tengo escrito. Cuidado con el centro derecha. Lo repito aquí en mi programa. habrá que ver todo, habrá que ver también eso, las posiciones de chicos. Ciudadanos y Partido Popular, España Suma, que es un proyecto ilusionante, pero que todavía cuesta mucho trabajo que lo vean. Bueno, veremos. Hay partido, veremos. hay mucho partido por muy ahí. entretenido, nos lo vamos a porque pasar además bomba. la abstención tampoco hay forma de medirla, ni para dónde se va a ir, ni cuánta va a ser, ni si va a ser, ni si la maldición Tezanos, como dice GAT3 en Michavila, esta vez va a funcionar como para su desgracia le funcionó a Susana, que también se creyó a Tezanos y mira dónde está. En fin, la maldición de Tezanos, que le llama Michavila. Pues ya veremos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Susana, Un placer. muchísimas gracias, un placer Hasta la verte. próxima. Fernando, Muchas que nos gracias. cuentas muchísimas cosas, además ahora Encantado. en este blog que nos mandas, que nos cuentas cosas interesantísimas. Encantado, muchas gracias. Y que te veremos en alguna tertulia más, que ya me he enterado yo por ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por cierto, hoy ha estado en la producción Aya Pertusa, en la técnica Víctor San Román, todos mis compañeros de Libertad Digital, por supuesto, Televisión. Y recuerden que mañana domingo a esta misma hora, de 2 a 3, están aquí mis compañeros de Hoy Economía para Todos. Los domingos, su dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero. Así que hasta el próximo sábado. Tengan buen fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.